Cuando nosotros pensamos en el espacio en el que quisiéramos que los niños, las niñas, los jóvenes colombianos se educaran, cuando nosotros pensamos en esa escuela que queremos para ellos y ellas, lo más probable es que se vengan a nuestra mente y a nuestro corazón imágenes muy distintas a esta. No quisiéramos que esta fuera la foto de una escuela colombiana, porque como imagen nos obliga a pensar y a recordar cosas que es mejor olvidar. La violencia, la guerra que durante tantas décadas ha habitado nuestro país, ha atravesado la vida de las escuelas y ha arrasado paulatinamente los sueños de muchos de nuestros niños, niñas y jóvenes, de sus familias, de sus maestros. Esa escuela progresivamente se ha ido convirtiendo en un espacio muy diferente a lo que debería ser, a la vocación que debería cumplir, educar. Esta escuela progresivamente se ha ido constituyendo en un escenario muy poco democrático y con prácticas poco favorables a la construcción de paz. Me refiero a prácticas como el machismo, el autoritarismo, la corrupción, el miedo, la cultura del silencio, el uso del otro para fines propios, el uso y el abuso del ambiente, de la naturaleza, del planeta, de esa casa que es la casa de todos. En esa escuela que queremos transformar se han instalado múltiples formas de maltrato que van desde el grito, el golpe, el desamor, el matoneo, hasta diversas expresiones de discriminación a todo aquel que no cumpla con los estereotipos que la publicidad y la sociedad de mercado nos ha impuesto como lo bueno y lo deseable. Y así entonces discriminamos al pobre, a la niña, al gordo, a la bajita, al reinsertado, al discapacitado, a la indígena, a la afrodescendiente. Nuestras escuelas cada día se van pareciendo más a cárceles de muros altos que detrás de sus rejas dejan atrapado todo el potencial de creación de nuestras escuelas, ese potencial de creación social, cultural y política, porque creo que la política tiene que nacer allí en la escuela. Esta situación generalizada en nuestro país nos ha ido creando a lo largo de estos años muchísimas preguntas y han sido múltiples y sostenidas las respuestas que hemos ido generando desde el Estado, desde la sociedad civil, desde la academia, desde las organizaciones sociales. Nos hemos inventado políticas, programas, cátedras, el programa de los 1000 días de la paz en la escuela, el programa de competencias ciudadanas, la cátedra de democracia, la cátedra de constitución política colombiana, hoy la cátedra de la paz. Y sin embargo lo que vemos es que esas distintas dinámicas, antes que reducir las dinámicas de violencia en la escuela, la han ido agudizando y han ido generando diversas formas cada vez más sofisticadas de violencia en la escuela. Es precisamente ante estos interrogantes que hace ya 18 años, de la mano de mi esposo y de mis hijas, trabajando en las escuelas, conversando con los niños, las niñas, los jóvenes, los maestros, los padres de familia, sobrecogidos y sobrepasados por lo que veíamos en las escuelas, nos preguntábamos por qué, a pesar de estas múltiples alternativas de trabajo, la situación sigue igual. ¿Por qué esas actitudes de inequidad están clavadas en el corazón de los niños? ¿Qué es lo que hace que nada de esto que todos hacemos, con inversiones inmensas desde el Estado, no generan aquello que debería generar? ¿Qué es lo que encontramos nosotros en esas búsquedas y esas reflexiones? Que todas estas estrategias tienen un
denominador común. Ese denominador común tiene que ver con que todas han sido creadas desde el escritorio y desde el adulto. Y pensamos que realmente teníamos que abrir el corazón y la mente para nosotros ser capaces de comprender los sentidos más amplios, más profundos de estos niños y de estos jóvenes. Es así como en una serie de talleres en 12 departamentos del país, talleres muy basados en el juego, el arte, las propias expresiones de ellos y ellas, empezamos a tratar de comprender, a tratar de escuchar sus voces, a tratar de escuchar y de entender esas maneras como ellos analizaban. ¿Cómo entendían ellos su vida en la escuela? ¿Cómo entendían ellos y ellas esas dinámicas de violencia que tenían que vivir a diario? ¿Cómo pensaban ellos, cómo soñaban ellos que podrían realmente transformar esas condiciones de vida en su escuela? ¿Cuál era el camino que ellos nos proponían? Es así como en ese momento nace el programa Niños, Niñas y Jóvenes Constructores de Paz. Programa que actualmente ha llegado a más de 17,000 niños y jóvenes de distintas partes del país, que ha roto las fronteras de nuestro país y llegado a otros, y que fue ya hace más de una década evaluado y catalogado por la UNESCO como una de las mejores prácticas de trabajo con jóvenes en el mundo. Es aquí en este programa, en el marco de este programa, donde aprendimos a escuchar realmente a los niños y a los jóvenes, a entender qué es lo que ellos nos planteaban, y nunca sospechamos siquiera que en estos 18 años íbamos a poder hacer cosas tan maravillosas desde esa propuesta que ellos habían creado. Implementación que a lo largo de los 18 años y en un estudio longitudinal ha demostrado impactos muy importantes en las actitudes de los niños y jóvenes y en la vida de la escuela. Esta propuesta, este camino propuesto por ellos y ellas es muy simple, muy sencillo, como todo lo verdaderamente esencial en la vida. Y es un camino que ellos nos ayudaron a entender y nos propusieron, y que tiene que ver con el fortalecimiento y el desarrollo de 5 aprendizajes básicos en la escuela. El primero de estos aprendizajes es cómo fortalecer el autorreconocimiento, el autoconcepto de niños y jóvenes, su capacidad de autoestima. Porque solo cuando yo me conozco y me quiero, soy capaz de conocer y reconocer al otro. Y en la medida en que esto ocurre, soy capaz de entender y tramitar y aceptar la diferencia, y por ende desarrollar posibilidades de pluralidad en este país. Y la pluralidad está en el corazón mismo del comportamiento equitativo y justo. Y sin comportamiento equitativo y justo no hay paz posible. Por eso, solo si yo soy capaz de saber quién soy y valorar lo que soy, y conocerte y valorarte, soy capaz de aprender a tramitar contigo los necesarios conflictos que existen desde la palabra, desde el reconocimiento al adversario y no desde su aniquilación en la violencia. El segundo aprendizaje básico que pudimos entender de los niños en ese camino propuesto, tenía que ver con la autonomía de pensamiento. Todos los niños, los jóvenes, los maestros, las familias, todos necesitamos desarrollar pensamiento propio que nos permita romper con los guiones que nos impone la sociedad de consumo y la sociedad de mercado. Todos sabemos que la publicidad nos dice, nos impone cómo debemos ser, cómo debe ser nuestro cuerpo, cómo debemos vestirnos, qué podemos comer y qué no comer, cómo ser felices. Nos dice, por ejemplo, que la chispa de la vida es Coca-Cola,
y que si usamos tal o cual producto podemos ser felices, llegando a banalizarlo absolutamente todo. La autorreflexión es una realidad, es una necesidad fundamental en la vida de la escuela, porque sin autorreflexión no sabemos marcar los límites entre lo que yo soy y quiero y eso que me impone la sociedad y que me pone fuera de mí mismo. El tercer aprendizaje tiene que ver con la memoria. ¿Cómo hacemos para no perder la memoria del pasado en términos de saber de dónde venimos? ¿Cuál es nuestra raíz? ¿Quién es nuestra familia? ¿Cuál es nuestra cultura? Y sin ese pasado hecho memoria, empezamos a buscar modelos en lo que no somos, modelos extranjeros que no nos hablan de nuestra propia realidad. Memoria del presente, en forma o en la posibilidad de construir sentidos compartidos para que todos podamos ser autores de nuestra historia y no actores de guiones escritos por otros. Y memoria del futuro, en forma de no perder nuestra capacidad de sueño, de no perder esa posibilidad de determinar a dónde queremos ir, qué nos hace felices, qué nos hace más humanos. El cuarto aprendizaje básico tiene que ver con la ampliación del círculo ético, es decir, cómo poderles ayudar a los niños, a los jóvenes, a que en su círculo de importancia, en su corazón, más allá de su propia familia y sus amigos cercanos, quepan los otros, los cercanos y los lejanos, los que están y los que no están, los que piensan como ellos y los que piensan diferente, los que aún no han nacido. Y cómo en esos otros podemos ir abriendo el círculo para que además nos quepan los seres vivos y nos importen entonces las plantas, el ambiente, los animales, pero cómo podemos seguirlo abriendo para que allí quepa el agua, quepa el planeta, quepa esa casa que es la casa de todos. Solo si nosotros desarrollamos esto, podemos al mismo tiempo desarrollar en niños y jóvenes actitudes de cuidado frente al otro, frente al mundo, frente al planeta. El quinto y último aprendizaje que nosotros encontramos en la propuesta que nos hacían niños y jóvenes es fortalecer y fomentar la acción colectiva y creativa, es decir, la acción política. Acción política que nos ayuda a entender la realidad para poderla transformar, porque si no la comprendemos no podemos transformarla. Y es política en cuanto a esa transformación tiene que estar orientado al bien común, al bien de todos y todas, no solo a mi bien individual, a mi bien propio. Y esta acción política pasa por fortalecer lo que se llama la capacidad de agencia de estos niños y estos jóvenes, esa capacidad de que aquello que ellos piensen, digan y hagan produzca efectos, instaure realidades, transforme realidades. Y esto implica cambiar la forma como ellos y ellos se relacionan con el mundo, en tres sentidos. Con el mundo natural, con el mundo de las cosas, transitando de una posición de uso y consumo a una posición de cuidado de las cosas, protección de las cosas. A nivel del mundo cultural, transitando del uso de la palabra, el dibujo, el graffiti, la imagen, usado para dañar, para invisibilizar, para burlar, hacia una manera en la que el lenguaje y la palabra crean, recrean, construyen, reconocen, visibilizan. Y, en tercera instancia, su relacionamiento con el mundo social en términos de las interacciones sociales con los otros,
transitando de relaciones de dominio, de maltrato, de desconocimiento, hacia relaciones basadas en el reconocimiento, en el amor, en la capacidad de construir felicidad con otros. Solo si realmente nosotros podemos fortalecer estos 5 aprendizajes básicos en la escuela: autorreconocimiento, pensamiento propio, memoria, ampliación del círculo ético y acción efectiva, podremos hacer de nuestras escuelas verdaderos territorios de paz. Y en estos territorios de paz tienen que habitar niños, niñas y jóvenes agentes de su propia historia, capaces de determinar libremente sus sueños y orientando su vida a construir esos sueños. No se trata de hacer grandes cosas, se trata de hacer cosas pequeñas, pequeñas pero que alcancen el tamaño de la inmensidad. No perdamos la oportunidad que la vida hoy nos pone de frente. Ayudemos todos como adultos, como maestros, como padres de familia, como ciudadanos, a hacer que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan vivir la vida que decidan vivir en una Colombia en paz como la que todos nos merecemos. Muchas gracias.